Lo mismo pasa con los pacientes incapaces. Acá, en este caso, el que decide es la persona incapaz o su representante legal, y en caso de que haya conflicto de intereses, es decir, que el incapaz y tenga duda con haya un conflicto entre el incapaz y el representante legal, esto va a pasar a un comité de ética hospitalaria que tiene estas decisiones como si fuera un juez, toma estas decisiones como si fuera un juez. Por eso en todos los hospitales existen comités de bioética. Hay un decreto que dice, de autonomía de la voluntad, que dice que cuando padezca el paciente una enfermedad irreversible, incurable y se encuentre en estado terminal, ¿sí? Podrá ejercer este derecho previsto en el decreto. ¿Sí? Esta autonomía de la voluntad tiene que quedar en la historia clínica, el diagnóstico, el ejercicio efectivo de la autonomía, la firma del médico tratante y la firma de otro profesional si corresponde. Es decir, donde el paciente se niega a realizar tal intervención, que puede ser desde una cirugía hasta un acto kinésico, como que el paciente dice, no quiero que me ponga magnetoterapia, usted le recomienda que lo mejor para usted, para esa persona, es la magnetoterapia, sin embargo el paciente decide no hacerlo y tiene que quedar registrado. Como que usted le dijo cuáles eran las ventajas y las desventajas de hacerse magnetoterapia y él decidió no hacerse la magnetoterapia. Pero que él entienda, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, cuáles son las consecuencias beneficiosas y cuáles no son las consecuencias beneficiosas, y él decida si las realiza o no las realiza. Eso de enseguida lo vamos a ver, es el consentimiento informado, el paciente consciente. Y ese consentimiento informado no es para siempre. Si yo al paciente le explico cuáles son las consecuencias beneficiosas y cuáles son las negativas de hacerse determinado tratamiento, el paciente asiente que va a hacer el tratamiento, dejamos en el consentimiento informado firmado que el paciente entiende cuál es el tratamiento, qué es lo beneficioso de ese tratamiento y cuál es lo negativo de ese tratamiento. Y en el último momento, cuando yo voy a realizarle el procedimiento, el paciente decide que no quiere hacerse ese tratamiento, está por encima su voluntad, su autonomía de la voluntad a lo que haya firmado. Es decir, que nuevamente tendrán que hacer un consentimiento en donde él rechace la práctica que le van a realizar. Es decir, uno siempre se puede arrepentir del tratamiento que me van a ejercer. Eso es autonomía de la voluntad. Y acá viene lo que les decía, el consentimiento informado, el reconocimiento de la soberanía de la persona. ¿Ah? El protagonismo en la toma de decisiones. ¿Ah? Por regla general, la información y el consentimiento son verbales, ¿sí? Pero desde hace unos años ya hay jurisprudencia sobre esto, mucha jurisprudencia sobre esto, entonces este consentimiento, es decir, tácitamente cuando alguien aceptaba una práctica médica o kinesiológica, con la sola palabra del kinesiólogo y de la persona de que estaban de acuerdo con lo que le íbamos a hacer, funcionaba. Pero desde hace un tiempo, porque ha aparecido mucha jurisprudencia, esto ha sido necesario hacerlo por escrito. En los casos de, por ejemplo, sobre todo en estos casos que son más complicados, internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos que son sobre todo invasivos, procedimientos con riesgos, la revocación, es decir, que el paciente decide que no se lo va a hacer en protocolos de investigación y en actividades docentes. Eso es lo que les decía, ustedes no pueden hoy por hoy ingresar a una habitación y decir, vengo a enseñarle a estos alumnos. Tendrían que primero dejarlo
asentado con consentimiento del paciente. ¿Qué le vamos a informar a esta persona? ¿Cómo se lo vamos a...? Que sea comprensible, que lo pueda entender según su nivel intelectual, sin tecnicismos, es decir, no le van a decir, tienen que usar un lenguaje adecuado para el paciente que lo va a escuchar, que sea verídico lo que le vamos a decir, sin mentir, incluso con el pronóstico fatal, que es esto, el paciente es dueño de su enfermedad, recuerden esto, esto ha pasado, la autonomía es del paciente, por lo tanto, debe enterarse también de los pronósticos, aunque sean fatales. Y adecuado, ¿ah? En cantidad, en objetividad, en subjetividad, en calidad, ¿ah? En el tiempo. ¿Quién da la información? El médico que atiende al paciente y aplica la técnica o procedimiento, un médico responsable como interlocutor del equipo, un enfermero responsable en el seguimiento del paciente. Fíjense que el consentimiento informado, aún hoy, algunas clínicas cuando el paciente ingresa le hacen firmar un consentimiento informado cuando ingresa para una práctica quirúrgica y se le hace el administrativo. Eso está mal, eso no corresponde, porque el administrativo no sabe explicarle cuáles son las ventajas y desventajas de lo que le van a hacer. Entonces, el consentimiento informado tiene que ser del profesional de salud. Bueno, ¿a quién se le da la información? Al paciente si es mayor de edad, a los padres o representantes legales si es menor, ¿sí? Y generalmente si no está ninguno de estas personas, en caso de representantes legales o padres, podría ser hasta 4 líneas en la familia, podría darse el consentimiento, podría dar la explicación de lo que se le va a hacer, es decir, 4 líneas para arriba o para abajo. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Cómo debe ser? Una declaración de la voluntad a través de la cual, luego de considerarse la autonomía, evaluada la competencia y comprensión de la información suministrada referida al paciente, al diagnóstico, terapéutico, quirúrgico, investigación científica o paliativa. Es decir que todo el paciente debe entender, debe comprender lo que le estoy diciendo, debe comprender lo que le vamos a hacer. Y puede aceptarlo o puede rechazarlo. ¿Ah? Bueno, esto es en el caso de representaciones, es decir, cuando son niños o cuando son personas incapaces. Es lo mismo, básicamente los padres, ¿sí? O el representante legal. ¿Qué sucede si el paciente niega el consentimiento informado? Si el paciente es capaz, se respeta su voluntad. ¿Ah? Porque ahora, la ley establece que todo paciente tiene derecho a negarse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, excepto que sea para un riesgo para la salud pública, en este caso, por ejemplo, en donde hoy la salud pública es soberana, en esta pandemia que estamos transcurriendo, un paciente que tiene signos y síntomas y la familia da alerta a la población, da alerta a la autoridad sanitaria y lo vienen a buscar para llevarlo a internar, no se podría negar, porque es un riesgo para la salud pública. Cuando sea un daño para terceros, esto es similar, es un riesgo para terceros como sería su familia, y en caso de negativa, siempre por escrito. Lo mismo con el tema de los representantes legales, si se niegan al consentimiento informado, entonces podemos hacerlo con 2 firmas de 2 personas testigos o con intervención de juzgado. Bueno, acá están los casos que más o menos hemos ido hablando. ¿Cuándo se debe solicitar? En caso de internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasores, procedimientos con riesgos o inconvenientes de notable y previsible repercusión negativa para la salud del paciente, o para el feto en el caso de que la mujer esté embarazada,
para casos de enfermedades irreversibles, incurables y en estadio terminal, y cuando se revoque el consentimiento informado en forma oral o escrito. Es decir, cuando la persona no quiera, tienen que dejarlo escrito. ¿Cuándo tiene que ser por escrito? Siempre que sea procedimientos de investigación, prácticas docentes, hematología y hemoterapia, medicina nuclear, radioterapia, radiodiagnóstico, porque estos son muy invasivos. Acá explica que cada servicio puede hacer el procedimiento, el consentimiento informado de acuerdo a las necesidades que tenga. Es decir, porque no todos los servicios tienen el mismo consentimiento informado. A veces hay algunos que se explayan más sobre la práctica que van a revisarle y cuál es la práctica que es más importante para este paciente. Bien. Contenido mínimo de consentimiento informado, información específica para cada procedimiento diagnóstico o terapéutico, los datos identificatorios, por supuesto, el paciente tiene que firmar y aclarar, y el documento debe colocar. Y también tiene que ir la persona que le está informando, es decir, que tendrían que firmar la persona que le está informando sobre el personal médico y aparte la persona que está aceptando. Acá lo que les decía, lugar y fecha, firma el profesional y persona que da el consentimiento informado y toda la información que haga falta recabar.